elemento importante en las guías alimentarias de Bolivia, al ser este un país en desarrollo y porque, bueno, no se puede negar que tiene gran aporte de nutrientes, de micronutrientes y de proteína. Mientras más aumenta la capacidad adquisitiva del consumidor, más va a tender a consumir carne roja y un exceso de este está relacionado con las siguientes enfermedades que enseguida les voy a explicar. Primero, las dietas altas en grasa saturada y grasas trans están asociadas con el riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular y cáncer. Lo contrario se ha visto en dietas altas en ácidos grasos mono y poliinsaturados, como son los que se encuentran en los frutos secos. Las carnes procesadas también están directamente clasificadas como un carcinógeno de tipo 1A, es decir, que ya se ha demostrado la causalidad en cuanto al desarrollo de cáncer. Mientras que la no procesada es un tipo 2A, quiere decir que hay bastante relación, pero se necesitan más estudios para comprobar la causalidad de esta. También ha sido desarrollada ha sido asociada con el desarrollo de diabetes tipo 2 y cáncer colorectal. Y ahora se preguntarán cómo con el desarrollo de diabetes, si este es un problema del azúcar en sangre y la carne no tiene carbohidratos prácticamente, pues vamos a ver en las siguientes diapositivas cómo es este mecanismo. También antes de pasar al siguiente, cabe recalcar que estos estudios son de correlación simplemente y de observación. ¿Y esto por qué? Porque sería muy poco ético para los investigadores inducir a los sujetos de estudio con la enfermedad. Digamos, sería como un grupo de control. Ustedes van a manejar sin cinturón de seguridad por tanto tiempo y vamos a ver cuántos de ustedes se enferman. Eso no se puede hacer, obviamente. Entonces, cae mucho en la observación y correlación. Siguiente, por favor. En los factores de los carcinógenos de la carne roja. Estos son dos estudios, están en inglés, pero les voy a decir lo más importante que he encontrado. La cantidad de carcinógenos a los que nos podemos exponer depende de factores como el tipo de carne, ya sea procesada o no procesada, la temperatura externa, porque vamos a ver que a mayores temperaturas se pueden formar algunos compuestos muy peligrosos, el método de cocción, al parecer el hervido, que es el método que menos se usa, es el menos peligroso para de estas sustancias. También, si se va a freír en una sartén o en una superficie plana, dar vueltas constantemente puede reducir la cantidad de estas. También la formación de la costra o la capa crujiente también está asociada con carcinógenos. Y también factores como que esté acompañado con productos mínimamente procesados y de origen vegetal, va a afectar a cómo nos afectan estos químicos al cuerpo. Siguiente, por favor. Ya, como les decía, cuando se cocina a alta temperatura, se producen los distintos compuestos N-nitrosos, hidrocarburos aromáticos, o sea que son del benceno, policíclicos y aminas aromáticas heterocíclicas. La primera imagen que podemos ver en este cuadro a la derecha abajo es una nitrosamina. E independiente de esto, igual ya la carne naturalmente tiene algunos químicos como los tóxicos, hidrocarburos policíclicos, dioxinas policloradas, bifenilos policlorados, éteres policlorados. Estos compuestos policlorados se pueden ver abajo, la última imagen. Ya, y eso. Siguiente, por favor. Ahora la asociación con el desarrollo de diabetes tipo 2. Según este estudio, se vio que los anteriores que ya les expliqué, los productos finales de la glicación avanzada, el exceso de ácidos grasos
y el exceso de hierro, por este hierro que es tan biodisponible como el hierro hemínico, pueden afectar al funcionamiento correcto de la insulina y cómo respondemos a este, es decir, la sensibilidad a la insulina. No olvidemos que esta es la hormona más importante al momento de metabolizar bien los carbohidratos y usarlos bien como energía y que no estén circulando en la sangre expuestos a la oxidación que puede llevar a complicaciones de la diabetes tipo 2 o diabetes mellitus. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a este hierro que les hablaba, también según este metaanálisis, se vio que el hierro que este hierro hemínico está asociado con un aumento de la enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Porque es un posible oxidante y el origen de la enfermedad cardiovascular es la formación de placa y esta placa básicamente se forma con la oxidación de las moléculas de los diferentes tipos de colesterol en sangre, triglicéridos, colesterol, LDL y lipoproteínas. Siguiente, por favor. Ahora, como ya hemos visto algunas asociaciones del exceso de carne roja en la salud, ahora vamos a ver en cuanto a la ganadería y perdón, el impacto de la ganadería al medio ambiente. Pero, como bien en la materia de microbiología y parasitología, no podemos dejar esto de lado, la posible resistencia a los antibióticos. ¿Por qué? Porque como por profilaxis se les da antibióticos al ganado para evitar que contraigan enfermedades. Sin embargo, el suministro no controlado de estos puede llegar a la resistencia a los antibióticos, que es una gran amenaza a la salud pública, y pueden investigar más en esa referencia que está. Después, como vemos, también los gramos de compuestos nitrosos y de metano equivalentes en CO2 en cuanto a la contaminación son muchos mayores en carne de vaca comparado a alimentos de origen vegetal y asimismo también comparado con otros alimentos de origen animal como la carne de cerdo o de pollo. También vemos que se necesita una gran cantidad de agua comparado a otros alimentos para producir 1 kilo de esta carne roja, sobre todo si lo comparamos con cereales y leguminosas que son diferentes fuentes de proteínas y además de otras como las nueces. Siguiente, por favor. Ahora, como ya les he hablado de todos estos riesgos que tiene el consumo excesivo de carne, también hay que hay que tener en cuenta que este es un alimento con nutrientes importantes, así que no podemos simplemente sacarlo de la dieta. Tenemos que hacerlo con cuidado con otros alimentos de origen animal. Perdón, primero, si es de origen animal, preferir aquellos que tengan menor contenido de grasa. Sin embargo, no, no causalmente, pero sí relacionado a la enfermedad cardiovascular. Pero si no, recurrimos a los de origen vegetal, que además nos aportan beneficios como son la fibra y los fitonutrientes, además de los minerales que ya se encuentran en esta carne roja. Ahora, si bien todos los productos vegetales tienen todos los aminoácidos esenciales, ya sea en mayor o menor proporción, los que más destacan son las leguminosas. ¿Por qué? Porque estos tienen una gran concentración de proteína y además tienen el aminoácido lisina, que es muy difícil de encontrar en otros alimentos de origen vegetal. Ahora, también con el consumo de oleaginosas, ya sea cereales o de frutos secos, también nos van a dar otro aminoácido que es la metionina, aparte de de los otros esenciales. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de reutilizar aminoácidos durante el transcurso de 36 horas para formar las proteínas, siempre y cuando la cantidad que nosotros consumamos sea la adecuada. Ahora, otros factores que pueden afectar a la absorción o la biodisponibilidad de estos nutrientes son algunos como la vitamina C, que aumenta la biodisponibilidad del hierro vegetal, y también la cocción con cebolla aumenta en grandes cantidades
es la biodisponibilidad del zinc. Y también hablando de lo de aminoácidos, hay dos productos que destacan en cuanto a perfil de aminoácidos si lo comparamos con productos animales. Por eso se les llama erróneamente proteínas completas, y estos vendrían a ser la quinoa y la soya, y además sus derivados como el tofu, las carnes de soya y así. Y también tenemos que prestar atención, obviamente, a la vitamina B12, que ya hemos visto que es un factor de riesgo, es una deficiencia común en la población, por lo cual la suplementación es una opción importante. En realidad ya se lleva a cabo, si se dan cuenta, muchas de las pastas fortificadas o cereales fortificados ya viene fortificado con vitamina B12. Muchas gracias. Ok, yo les voy a hablar de la Difilidium canino, o también conocida como la tenia de perro. Siguiente, por favor. La clasificación. El orden es Cyclophilidae, la clase es Cestoda. Cabe recalcar que los céstodos son una clase de gusanos platelmintos, que significa que pueden ser hermafroditas, que tienen un cuerpo de cinta, que viven como parásitos y carecen de un tubo digestivo. La familia es la Diphylidae. Siguiente, por favor. Ok, la morfología. Este parásito tiene proglótides. De las proglótides llegaría a ser como unos sacos donde se reproduce, ya que son hermafroditas. Dentro de estas proglótides tienen tanto el aparato femenino como el masculino, y ahí se realizan los huevecillos. Esta proglótide es muy pequeña, pero sin el cambio es visible y tiene el tamaño de un arroz. Después tenemos a los quistes, que tienen una cubierta delgada y miden de 25 a 40 micras de diámetro. Siguiente, por favor. El trofozoito. La maduración de este parásito es de 3 a 4 semanas. El adulto puede llegar a medir 10 a 70 centímetros. Tiene 4 ventosas y un ostero retráctil provisto de anillos de espinas pequeños. Este parásito, más que todo las tenias en general, están repartidas por el Scolex, que llegaría a ser la cabeza, donde tiene los rostelos, que llegarían a ser ganchos que ayudan a que se peguen al intestino delgado, y tendría las ventosas, que son las que también ayudan a pegarse al intestino, pero son por el método por el que comen. Es por eso que te puede llegar a dar anemia o anorexia, y puedes llegar a bajar mucho de peso, porque este parásito se llega a absorber el alimento que tu cuerpo debería absorber. Siguiente, por favor. La epidemiología. Este parásito, ya que se transmite por la pulga, y la pulga puede estar en las mascotas o en animales con pelo, es cosmopolita, o sea que puede llegar a estar distribuida en todas las partes del mundo, no es en un solo lugar. La transmisión es oral por digerir los quistes o restos de pulga. Se da mayormente en los niños, ya que los niños son los más cercanos a las mascotas. Cuando un perro se llega a morder las pulgas por la comezón, puede llegar a atraparla y destruirla. Estos pedazos de la pulga se quedan en el perro, y al momento de llegar al lamer o tener un contacto con los niños, que son los que son más cercanos a los perros, se puede llegar a transmitir. Siguiente, por favor. El ciclo de vida. El ciclo de vida de este parásito comienza en el quiste. Las larvas de las pulgas se alimentan de este quiste y se infectan. Cuando la larva se convierte en una pulga, este quiste se convierte en una episecoide, que es ya su forma infectante. Cuando la pulga llega a buscar un huésped para alimentarse, en este caso pueden ser los perros o los gatos, como dije, los perros cuando sienten comezón se llegan a rascar con las patas, y pues si siguen teniendo comezón se llegan a morder. En estos casos los pueden contagiar a su dueño, a su persona, y esta tenia puede estar tanto en el perro como en la persona. Cuando este cisticercoide está adentro de su huésped, baja hasta el intestino delgado y se apega junto con el escólex y las ventosas.
ahí comienza a alargarse y tener proglótides. Las proglótides, mientras más lejos estén del escólex, llegan a estar más maduros. Cuando ya llegan a su punto de maduración, el grávido, es cuando se llegan a soltar y esto se bota en las heces del animal y se rompe. Así es como sigue el ciclo de vida. Siguiente, por favor. La sintomatología. Mientras la cantidad de parásitos es poca, no tiene síntomas, pero si se asevera puede aparecer el prurito anal, que llegaría a ser escozor por el área del ano, dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, pérdida de peso y pérdida de apetito. Los proglótides blanquecinos en las heces son una forma de diagnóstico, bueno, es la más usada en sí. Siguiente, por favor. El tratamiento. El tratamiento para la mayoría de las tenias es un antihelmíntico oral, que usualmente el más usado es el praziquantel de una sola dosis de 5 a 10 miligramos por kilogramo y la niclosamida de 4 comprimidos de 500 miligramos cada uno, que se mastican y se tragan. Siguiente, por favor. La prevención. La mejor prevención para esta tenia es que tus mascotas no tengan pulgas. Esto se puede controlar ya por shampoos, gotas, tabletas y una buena higiene del animal. La otra cosa es que lo más importante también es que tu perro cuente con todas sus desparasitaciones. Una recomendación para esta tenia sería que las personas no sean demasiado cercanas con sus mascotas, porque aunque lleguen a tener una higiene promedio buena, no es la única enfermedad que nos pueden transmitir las mascotas. Así que es mejor tener la distancia. Siguiente, por favor. La Immunolepis nana, también es conocida como la tenia enana. Siguiente, por favor. Es del orden Cyclophilidae. Su clase también es Cespoda. Es un Platyhelminthes también, y su familia es la Immunolepididae. A pesar de que esta tenia es conocida como una tenia enana, su tamaño puede llegar a variar, ya que es una de las únicas tenias que puede autoinfectar a una persona. Cuando las proglótides de esta tenia llegan a la luz del ano, puede que no se boten del todo, entonces la proglótide se llegaría a abrir ahí, el quiste estaría ahí y se convertiría en un cisticerco y próximamente se podría convertir en una tenia. Por eso es que se puede llegar a notar cuando tienes esta tenia como que unos gusanitos por el ano. Siguiente, por favor. Tenemos la morfología. Su quiste muestra los ganchos en el interior de la oncósfera y flagelos polares al extremo. Su color es blanco transparente y ovalado. Cabe recalcar que este quiste solo puede llegar a sobrevivir 10 días. Puede ser contagiada a diferencia de otras, de una manera directa e indirecta. O sea que el ser humano también puede contraer esta tenia por alguna contaminación o por alguien que está contagiado, pero puede llegar a ser directo. La capa del quiste se puede llegar a debilitar en el estómago y igual te puedes contagiar por esta tenia. El trozoito mide entre 2 a 4 centímetros. En esta parte cabe decir que cuando un trofozoito, o sea, la tenia, está en tu intestino y el quiste se queda ahí y aparece otra tenia, puede llegar a solas, lucharían por el espacio y no crecerían ya. Tienen, al igual que la anterior tenia, un excólex, 4 ventosas con rostelas retráctiles, ganchos de 20 a 30. Su cuello es largo y continúa con el estróbilo, que puede tener 200 proglótides. Siguiente, por favor. Epidemiología. Esta tenia también puede llegar a ser cosmopolita, encontrándose en muchos lugares, pero se puede encontrar también en zonas tropicales y subtropicales, mayormente, como en áreas rurales de Estados Unidos, en Latinoamérica y en la India, lugares donde haya muchas ratas y cucarachas, que no haya una higiene muy buena.
Se estima que hay 50 a 75 millones de portadores en todo el mundo y la más frecuente es los niños, ya que los niños tienen la costumbre de querer explorar, de querer probar todo y pueden llegar a meterse cualquiera de estos quistes. Siguiente, por favor. El ciclo de vida. El ciclo de vida comienza con el quiste, pero se puede llegar a hacer de diferente manera. Ya puede ser por los roedores o por artrópodos, que pueden llegar a ser también un infectante, como las cucarachas y ese tipo de artrópodos. Pero cabe recalcar que esta tenia necesita un portador. Si es que está dentro de un artrópodo, necesita un portador, porque si no puede llegar a morir. O sea, el portador significa que necesita un roedor o una persona. Cuando se pasa a la persona, se convierten en tenias y salen huevos por las heces. También los portadores de esto pueden llegar a ser los roedores, como las ratas, los ratones y también los hámsters. También si te comes una cucaracha, usualmente en algunos países los bichos, los artrópodos son un platillo y los llegan a comer sin saber que pueden estar infectados. Siguiente, por favor. Sintomatología. Puede llegar a ser asintomático hasta que el caso sea demasiado grave en las personas, o sea que puede llegar a tener muchas tenias en el intestino. En eso puede provocar dolor abdominal, como tipo cólicos, insomnio, irritabilidad, síntomas nerviosos, anorexia y prurito anal también comezón. Es más que todo se nota cuando llegas a perder el peso que tenías o por el prurito anal o porque se te pueden asomar esas tenias. Siguiente, por favor. El tratamiento. Como dije antes, el praziquantel es un medicamento muy recomendado para este tipo de tenias, más que todo para las tenias en sí. Se recomienda 25 miligramos kilogramos una vez o niclosamida 2 gramos día, 6 días. En niños, el praziquantel 25 miligramos kilogramos una vez o niclosamida 1 gramo día, una sola dosis. También se puede usar como alternativa al mebendazol, pero solo tiene un 50% de eficacia, así que no es muy recomendado. Siguiente, por favor. La prevención. Como los quistes de esta tenia pueden llegar a estar tanto en cucarachas como en roedores, la mejor prevención que puede llegar a ser es una higiene buena, una salud buena y también la exterminación de ratas y cucarachas. O sea, si tienes una en tu casa, tienes que exterminarla porque es algo que, aunque no afecta demasiado al organismo, es mayormente para los niños. Tienes que evitar el contacto con alimentos que no estén limpios, más que todo en las comidas de la calle. Eso sería todo por mi parte, gracias. Bueno, buenas tardes, compañeros, buenas tardes, doctora. Continúo con el tema de mi compañera. Yo voy a continuar con la tenia saginata, la cual es la tenia más grande. En cuanto a su clasificación, esta es ciclofidea en cuanto a su orden. En cuanto a su clase, es cestoda, la cual, como dijo mi compañera, es hermafrodita y cuenta con un cuerpo largo. En su grupo son las Platyhelminths y su familia son las Tenidae. En cuanto a su epidemiología, normalmente las personas que no consumen carne de cerdo o de res mal cocida no tienen probabilidad de contraer la teniasis. Estas normalmente son contraídas gracias al consumo de carne de res o de cerdo contaminada, que sea cruda. Por lo general esto ocurre en Europa Oriental, en Rusia, en África Oriental y en América Latina. Su morfología e identificación. Este es un gusano el cual tiene un plano alargado. Pertenece al filo, como ya dije, de los Platyhelminths. Cuenta de 4 a 12 metros de largo, ya que, como dije, son los más grandes en cuanto a las tenias. Generalmente estos son de color blanco.
Cuentan con una simetría bilateral, que son iguales en ambos lados, y está aplastado en cuanto el dorso. En quistes, bueno, continuando con sus quistes, estos son redondeados, llegan a medir solamente 30 a 40 micras, cuenta con una envoltura que es gruesa y lisa, y tienen líneas que son transversales, que atraviesan todo el quiste. Su ciclo de vida. Básicamente, los humanos, empieza cuando los humanos se contagian por consumir la carne mal cocida. En el intestino, esta se desarrolla, el cisticerco se desarrolla, y en unos 2 meses más o menos, esta se transforma en un adulto, el cual puede estar por años dentro del cuerpo. El adulto, se adhiere al intestino delgado por el escólex, y reside, como dije, en el intestino delgado. Como se puede ver en la imagen, explica igual lo mismo, que es que con los huevos, que el ganado vacuno se infecta al ingerir vegetales contaminados por esos huevos. Las oncósferas de los huevos eclosionan, los cuales penetran la pared intestinal y circulan hacia la musculatura, hacia los músculos. Las oncósferas, estas se desarrollan en cisticercos dentro de los músculos, en medio de los músculos. Luego, cuando ya está apta para el consumo humano, los humanos se infectan al comer esa carne infectada y ya contraen la osteotenia. En sus factores de riesgo. Normalmente los factores de riesgo más comunes son la higiene deficiente, la exposición al ganado, por ejemplo, cuando alguien cuenta con una granja o tiene un ganado el cual no tiene las medidas de seguridad que normalmente deberían de tener cada persona que mantiene un ganado. Y esto ocurre como en el siguiente, que es viajar a países en desarrollo, los cuales por lo general no cuentan con estas medidas que dije hace un rato. También comer carne cruda o poco cocida, como ya dije hace un rato, también es un motivo por el cual el ganado que está contagiado, y eso no.